Hola a todos, estamos nuevamente en otro programa de Profesionales UNAP en cuarentena, este espacio de conversación con nuestros egresados y profesionales de la UNAP para saber un poco más de sus vidas, de cómo están, dónde están trabajando, etc. Esta es nuestra cuarta reunión ya y en esta ocasión tenemos la entrevista con una enfermera de nuestra universidad, con Marilyn Gallegos, con quien vamos a recordar algunas cosas de la época universitaria también, cosas de su trabajo, pero lo más importante es conocer a la persona detrás del profesional que está aquí y que fue formado en nuestra casa de estudio. Hola Marilyn, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Cintia, muchas gracias por la entrevista. Marilyn, quiero que volvamos un poco el tiempo atrás y me cuentes qué recuerdos tienes de tu época universitaria. Bueno, en formación como alumna uno llega muy temerosa, sin saber mucho de qué se trata la carrera, con muchas expectativas y siempre recordar, ¿no es cierto?, el grupo de amigos que estuvimos ahí estudiando, muchas veces eh, durante la noche, nos quedamos hasta tarde. Fue mucho el sacrificio, pero valió la pena. Así que considero que es una carrera que no me imaginé que iba a dar tanto fruto, que iba a ser de tanta utilidad para mí, para mi familia y para la comunidad. Sin embargo, le he sacado mucho provecho a todo lo que aprendí en la universidad, muy agradecida de los docentes, así que tengo muchos recuerdos buenos. Qué bien. Marilyn, cuéntanos ahora tus inicios, una vez que egresaste a la universidad. ¿Cómo empezaste? ¿En qué tipo de trabajo empezaste? La otra vez conversábamos que has estado en el área privada y también ahora estás en el área pública. Cuéntanos un poquito un resumen de eso. Sí, en realidad cuando era estudiante se me abrieron muchas puertas de trabajo y una fue en los cuidados a domicilio, que es lo primero que comencé antes de egresar. Ya cuidaba pacientes en los hospitales, en las clínicas, así que siendo estudiante también tuve esa oportunidad. Cuando egresé postulé al área privada en una clínica de diálisis y así que también ahí fui aprendiendo de la parte clínica y hemodinámica de los pacientes renales. Ya y me empezó a gustar un poco más, empecé a hacer estudios, eh, algunos cursos, capacitaciones y después postulé al hospital. Pero antes también estuve en otras clínicas paralelo a la clínica privada porque los fines de semana cuando tenía libre podía ir a trabajar a otros centros de salud para aprender más en realidad. Y me fui capacitando y me empezaron a gustar otras áreas también como lo que es las heridas, ya que también es un área que aprendí mucho más, me capacité, hice un postítulo de heridas y así también entré al hospital público, ya que fue en este caso el hospital de Victoria. Y ahí también se abrió diálisis y postulé. Así que ahí empezó mi camino en el área pública, que ha sido muy bueno, de hecho, el área pública también. Mi experiencia como profesional en este tiempo ha sido enriquecedor. Y paralelo a esto, se abrieron más puertas de trabajo, oportunidades. Realicé clases en una TEC en la cual estoy actualmente en Red Learning. Hice clases también en un liceo técnico y me fui capacitando aún más. Me empezó a gustar más el área clínica en general. En realidad, en general, quise investigar todo lo que podía hacer la enfermera y me incorporé en FONASA ya para poder otorgar los servicios de salud a toda la comunidad. Y así nace la empresa. MG Salud es nuestra empresa. Comenzó como mi enfermera a domicilio, donde yo cuando recién egresé iba donde mis vecinos, les tomaba la presión, la glicemia. Muchas veces también cuidé pacientes siendo recién egresada y después la gente me llamaba, reconocía mi trabajo, empezaba el boca a boca, ¿no es cierto?, a recomendarme, lo que me sirvió muchísimo. Y después me di cuenta que uno de los requerimientos que más se repetía era los cuidados a domicilio.
Así que decidí crear esta empresa con una prestación integral de cuidado a domicilio. Ya esto se fue ampliando porque fui viendo otras necesidades, como también otros profesionales que requerían las personas. Mis cuidadoras los cuidaban 24/7, pero también requerían, no sé, de un kine, de una nutricionista, de un podólogo y hasta de un médico, ya que todo lo que nosotros hacemos es con indicación médica. Y así surge la empresa y ya otorgando, ¿no es cierto?, algo más de seriedad en toda la región y tomando exámenes de laboratorio, electro, holter de presión, oxigenoterapia, vacunas y curación avanzada de heridas, que es lo que más ahora hacemos y donde estamos posicionados también con toda la experticia que hemos con el tiempo. Y tenemos redes de apoyo, también hemos hecho convenios con algunos laboratorios clínicos, en Angol, con el laboratorio clínico de Angol, en Temuco, Immunolab, IMEX, y acá en el hospital también nos reciben las muestras, así que ha sido muy favorable todo esto como empresa. Así que paralelo a lo que es hemodiálisis, también estoy trabajando en la PyME. Pero ya no tan lleno, sino que ahora tenemos profesionales capacitados replicando lo mismo que yo hacía, de ir a domicilio, entregar el servicio de calidad con calidez, que es lo que más hacemos, y ya tenemos 25 profesionales en los domicilios de la comuna, que son muy buenos procedimientos clínicos que se hacen a domicilio. Como ya los mencioné, tal vez de repente un usuario requiere una toma de muestras de examen a domicilio y ahí también va el profesional capacitado. También estamos trabajando con extranjeros, enfermeros venezolanos, así que estoy muy contenta por los logros, por el tiempo, ya son 9 años que estamos trabajando de esta manera, pero formalmente del 2017 ya se creó la EIRL. Así que en esta área ya estamos trabajando fuertemente. Marilyn, yo te quería consultar justamente de lo mismo que tú me estás hablando. Por lo general, los profesionales de áreas como la enfermería y todo siempre buscan ir a trabajar a algún lugar, ¿no? Ser dependientes de un trabajo. Tú empezaste con este emprendimiento antes de trabajar en los hospitales, en las clínicas. ¿Cómo nació en ti estas ganas de emprender? Que de repente el emprender no es tan fácil. No es tan fácil, no es lo mismo que vender un producto, prestar un servicio. Sí. Entonces, ¿cómo te motivaste tú para hacer esto, siendo una persona tan joven y incursionar en algo que acá era poco conocido en Victoria en realidad? Sí. Fui la primera enfermera en otorgar servicios con convenio FONASA. Nace primero como un voluntariado más que nada. Después surge la idea de empresa, porque al principio yo solamente prestaba servicios a la comunidad, a veces de forma voluntaria, o a mis vecinos, a mis familiares, y también en querer aprender más. Me fui capacitando y vi que tenía resultados lo que hacíamos, por ejemplo, las curaciones. Me daba alegría ver que un paciente se sanaba y quedaba una herida muy estética, y me empezó a llamar mucho la atención eso, que la gente quedaba feliz, quedaba agradecida, porque un procedimiento clínico, ¿no es cierto?, nosotros lo hacemos, ponemos una sonda, una vía, un medicamento, una vacuna, ya y nos vamos. Pero el proceso de la herida era un proceso más prolongado, una herida crónica, un paciente que estaba sufriendo por mucho tiempo y no tenía mayores resultados, y el haberme capacitado también en el Instituto Nacional de Heridas en Santiago me sirvió bastante, porque uno cuando egresa, si bien sabe, tiene el conocimiento básico de heridas, el haberme capacitado hizo que pudiera ayudar de mejor forma, y realmente he obtenido los resultados que esperaba, incluso más. Y eso es lo que me tiene contenta, y eso es lo que empezó a hacerme surgir y a motivarme de querer aprender más. Entonces, de esa manera me di cuenta que también necesitaba insumos que son más caros, y no tampoco quería cobrarle a la gente, me costaba también eso, y por eso también opté por los convenios de FONASA.
que es más accesible para el usuario. Y tenía que comprar los insumos que eran de alto costo, como mencionaba, y ahora ya puedo ver los resultados que con paciencia, con el tiempo, eh, he tenido muy buenos resultados y eso me tiene muy, muy agradecida. Y algo súper importante en estos tiempos también, que has podido generar fuentes de trabajo para Sí. otros profesionales en tu área y en otras áreas que son complementarias también a la enfermería, lo cual es muy relevante. Marilyn, te quería consultar acerca del trabajo actual que desempeñas tú en el hospital. ¿Cómo te ha cambiado el escenario de trabajar ahora en estos tiempos de pandemia, de crisis sanitaria, respecto a los procedimientos que se hacen allí, respecto a estar enfrentado a situaciones mucho más complejas que las habituales? Mm. Sí, la verdad es que la parte más fuerte que nos ha tocado vivir es la parte emocional porque nosotros como profesionales clínicos de hemodiálisis siempre usamos medidas de protección facial, eso no es nuevo para nosotros, porque en la práctica clínica es así, por, eh, por los fluidos corporales, que es la sangre, nosotros puncionamos con alto calibre, ya las fístulas son una unión de una arteria más una vena, entonces esto tiene más presión y por ende nosotros usamos estos protectores faciales. Ya en relación a las mascarillas también, pecheras, nosotros siempre usábamos todas estas medidas de protección personal. Sin embargo, la parte emocional ha sido muy, muy fuerte porque el ver muchas veces morir a un paciente o que el familiar no pueda ir a verlo o que no puedan asistir todos a su funeral o que durante la pandemia no pueden ir a la visita normal, hasta esas cosas, esos detalles, el, el que el familiar se coloque feliz porque uno le pone un video, ¿no es cierto?, de su ser querido y puede hacer una videollamada. Esas cosas a mí personalmente me han quebrado mucho. Y es fuerte en esa parte, pero creo que nosotros estamos para servir, para el servicio de la comunidad. Lo hacemos con mucho amor, con mucha dedicación hasta el último momento de la vida. Si bien hemos tomado mayor distancia, ¿no es cierto?, física de los pacientes, de los mismos compañeros, que también ha sido muy fuerte eso, porque nosotros pasamos gran parte del día con nuestro equipo de trabajo. Comemos juntos, almorzamos, ¿no es cierto? Y estamos ahí trabajando codo a codo con el profesional técnico, paramédico, con los auxiliares de servicio. Formamos una familia de salud que le llamamos. Hacemos convivencia, a veces cuando hay alguien que está de cumpleaños, para también animar unos a otros. Sin embargo, en este tiempo ha sido más distante y eso también genera un caos, genera un estrés adicional y yo creo que esos cambios han sido fuertes. Y como mencionaba anteriormente, el ver morir a alguien y ver, bueno, uno de que egresa en esta carrera, uno ya sabe, o cuando ingresa también a enfermería sabe que esto va a ocurrir, pero que el familiar no se pueda despedir, eso es muy triste, es fuerte que no puedan estar ahí en su último momento, eso es fuerte, porque uno los acompaña, uno como profesional de salud está en el último minuto con el paciente y ocurre algo muy lindo, una conexión con el familiar, un apoyo emocional, eso es lo que a mí por lo menos me ha afectado. Sí hemos tenido que incurrir en mayores gastos de insumo porque hay que cambiarse más veces la pechera, ponerse doble guante. Ahora igual los costos han aumentado en lo que es insumos médicos, mascarillas, de todo. Ya eso obviamente que hay que es como más exagerado todo, pero en ese sentido no es mucho el cambio que nosotros tenemos porque usamos las medidas correctas y gracias a Dios no se ha infectado nadie de nuestro equipo, aunque hemos tenido pacientes COVID positivos, no hubo ningún quiebre por lo menos de este tipo.
yo me refiero sanitario, que alguien se podía haber contagiado. Marilyn, y respecto a eso que tú me dices de ese gran tema emocional que ustedes están viviendo, de alguna manera ustedes tienen un tipo de apoyo que los ayude en esa parte, o ustedes en forma personal buscan. Bueno, tú siempre has estado ligada a la iglesia, a la Sí. iglesia cristiana. Yo sé que eso es Sí. una fuente de poder muy importante para ti, para sacarte adelante, pero en otros compañeros, ¿tú cómo ves que buscan esa fuerza? ¿Cómo tratan de seguir y no de caer? Porque en los medios vemos historias todos los días, de incluso historias terribles, que en otros países hay personal de salud que incluso se ha suicidado por estas instancias, por no poder soportar esta situación. ¿Cómo crees tú que se están ayudando las demás personas? Sí, bueno, primero, como bien lo mencionaste, y gracias por mencionarlo, es la fe. Nosotros cuando llegamos en la mañana, no siempre, pero cuando está la posibilidad, oramos en la mañana con el equipo de salud. Ellos lo solicitan, como saben que yo también soy una persona cristiana, ellos solicitan aquello, y eso también para mí es reconfortante, tener también un buen sentido del humor, ver también el lado positivo, y también cuidarnos por nuestras familias. Yo creo que el compañerismo en estos momentos ha sido crucial. Nosotros tenemos, por lo menos en hemodiálisis del Hospital de Victoria, tenemos un buen equipo de trabajo. Nos apoyamos, nos dejamos mensajitos en el computador o en la pizarra, los pacientes nos aplauden. Igual no desaprovechamos las oportunidades, por ejemplo, el Día de la Enfermera, que fue el 12 recién pasado. Celebramos el Día de la Enfermera distinto, pero lo celebramos igual. Yo creo que esas instancias no se deben perder, las pausas saludables, el conversar, si hay que llorar, hay que llorar. De repente el personal nos dice, tengo miedo de contagiar a mi mamá, y nosotros igual tenemos miedo, y decir lo que uno está sintiendo, no guardarse esas cosas. Aunque nosotros tenemos apoyo en el hospital, la parte emocional, pero nosotros como equipo hay una mayor confianza, una mayor unidad. Y ese día que ya sabíamos que venía un paciente COVID a hemodiálisis, hay un tercer turno, porque todo se aísla, ese equipo, se aíslan los enfermeros, se aíslan los TENS, la auxiliar de servicio, y se aísla el paciente a un tercer turno donde no están los otros que no están contaminados, por decirlo. Entonces el paciente quedó aislado. Entonces nosotros nos despedimos ese día de nuestros colegas y todo, porque no lo íbamos a poder ver ni abrazar por mucho tiempo. Entonces eso fue triste igual, pero el ver que nosotros los apoyábamos y que los estimábamos, después la noche los llamábamos para ver cómo estaban. Y yo creo que eso nos ha mantenido firme y tranquilo y en paz, y gozoso en medio de esta dificultad, porque queremos hacer lo mejor, queremos dar lo mejor, y hasta donde Dios lo permita nomás, siempre decimos, pues hay cosas que nosotros podemos hacer, hay cosas que nosotros podemos prevenir, pero si ya algo se escapa de nuestras manos, no es porque nosotros no dimos lo mejor. Bueno, Marilyn, yo te agradezco tu tiempo y tus lindas palabras y este testimonio, que yo creo que va a ser súper importante para mucha gente que lo va a escuchar, sobre todo del área de ustedes de la salud, que son los que están más en la primera línea, sin desmerecer todas las otras áreas de profesionales que tienen que estar apoyando. Así que yo te agradezco esta conversación, te agradezco tus palabras, y te dejo invitada a seguirnos en nuestro programa, que seguramente vas a escuchar también más de alguna persona que tú ya conoces de la época universitaria, y justamente ese es uno de los objetivos de este programa: recordar cosas entretenidas. Ahora tenemos un poco más tiempo para conversar, quizás cosas que antes no hacíamos, porque también mucho nos ha tocado trabajar desde la casa. Así que te agradezco y te deseo la mejor de las suertes en tu trabajo. Muchas gracias, Cintia, y muy agradecida también de esta entrevista. Así que con mucho gozo lo hago. ¿Ya? Gracias, Cintia. Nos vemos. Gracias a ti. Esta fue otra edición de nuestro programa Profesionales UNAP en Cuarentena. Muchas gracias por escucharnos. Universidad Arturo Prat del Estado de Chile.